Esposa sin querer escuchó a su marido decir que estaba con ella por dinero, pero no imaginaba que... La brisa matutina se colaba por los ventanales abiertos de la mansión Montenegro, haciendo que las cortinas de lino blanco danzaran suavemente. Afuera, el sol iluminaba los vastos jardines adornados con rosas carmesí y magnolias perfumadas. Para cualquiera que viera aquel escenario, la vida de Valeria Montenegro era el retrato de la perfección. Desde niña, había sido criada en un mundo de lujos, rodeada de seda y diamantes, pero sin perder nunca la humildad que su madre le había inculcado antes de morir. Huérfana desde los 17 años, Valeria se vio obligada a madurar rápidamente, heredando la fortuna de su familia y con ella, la inmensa responsabilidad de manejar los negocios que su padre le había dejado. Durante años, se dedicó con disciplina a expandir su imperio, convirtiéndose en una de las mujeres más poderosas del país. Pero con todo su éxito, aún albergaba un vacío en el alma. Lo conoció en un evento benéfico, donde su presencia carismática y mirada profunda la cautivaron de inmediato. Esteban no solo era atractivo, sino que poseía una labia encantadora, de esas que pueden hacer creer en cuentos de hadas hasta a la mujer más fuerte. Valeria, quien había pasado su vida blindada contra los intereses ajenos, bajó la guardia ante él. Los primeros meses de relación fueron como sacados de una novela romántica. Cenas a la luz de las velas, escapadas a la Toscana, promesas susurradas en la madrugada. Todo parecía tan genuino, tan real, que cuando él le propuso matrimonio, ella no lo dudó. Quería creer que el amor verdadero existía, que alguien la amaba por quien era, no por la fortuna que llevaba sobre los hombros. Se casaron en una ceremonia espectacular, con la alta sociedad como testigo de lo que todos consideraban el matrimonio perfecto. Durante 3 años, Valeria vivió convencida de que su vida al lado de Esteban era lo que siempre había soñado. Creía haber encontrado en él un compañero, un aliado, alguien que la amaba más allá del apellido Montenegro y los ceros en su cuenta bancaria. Pero la realidad estaba a punto de golpearla de la forma más cruel. A medida que el tiempo avanzaba, pequeñas sombras comenzaron a aparecer en su idílico matrimonio. Valeria notaba cómo Esteban pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, con excusas de negocios que no coincidían. El hombre apasionado que la llenaba de besos y caricias se había convertido en alguien distante, casi indiferente. Había noches en las que ella despertaba y lo encontraba ausente de su lado, con el celular en mano y una expresión de fastidio si ella le preguntaba qué ocurría. Sus besos se volvieron mecánicos. Sus abrazos, fríos. Pero Valeria, enamorada hasta la médula, atribuía estos cambios a la rutina, al estrés del trabajo. Se negaba a ver la verdad que estaba justo frente a sus ojos. Hasta que una noche, todo cambió. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales retumbaba en la mansión cuando Valeria llegó antes de lo previsto de un viaje de negocios. Su vuelo, programado para la mañana siguiente, fue cancelado por una tormenta, obligándola a regresar antes de lo esperado. Cansada y con ganas de sorprender a su esposo, dejó sus maletas en la entrada y subió las escaleras con sigilo, imaginando que lo encontraría en su estudio trabajando o quizás dormido en su habitación. Pero al pasar por el pasillo, una voz familiar la detuvo en seco. La voz de Esteban. Curiosa, se acercó lentamente a la puerta entreabierta del despacho. Lo que escuchó a continuación le arrebató el aliento. ¿Crees que amo a esa mujer?, dijo Esteban con desdén, su voz teñida de burla. Solo estoy esperando obtener acceso completo a su fortuna. En cuanto logre ponerlo todo a mi nombre, la dejaré como un perro en la calle. El corazón de Valeria se detuvo. No seas tonto, Esteban, respondió una voz femenina, que Valeria no tardó en reconocer como Regina Saldívar, una socialité conocida por su ambición y su historial de romances con hombres adinerados. ¿Cuánto más vas a esperar? Yo no pienso seguir compartiéndote con esa idiota por mucho tiempo. Paciencia, mi amor, dijo él en un tono seductor. Cuando todo sea mío, desapareceremos juntos. La piel de Valeria se heló. Cada palabra de Esteban era como una daga atravesando su pecho. Sus manos temblaban, su respiración se entrecortó y sintió un vértigo insoportable. ¿Todo había sido una mentira? ¿Cada beso, cada caricia, cada promesa de amor eterno?
Se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Si la descubría ahí, si él se daba cuenta de que había escuchado su confesión, podría adelantarse a sus planes. No podía perder el control. No podía dejar que supiera que ahora ella lo sabía todo. La Valeria enamorada murió en ese instante. Respiró hondo, cerró los ojos y, con un dolor desgarrador clavado en el alma, tomó la única decisión posible. No lloraría. No gritaría. No confrontaría. Se vengaría. La lluvia continuaba golpeando los ventanales con furia, como si el cielo mismo compartiera la tormenta que estallaba dentro del corazón de Valeria Montenegro. Aún de pie, con la espalda pegada a la pared del pasillo, sentía su cuerpo paralizado por una mezcla insoportable de incredulidad y sufrimiento. Sus piernas amenazaban con fallarle, sus manos temblaban de manera incontrolable, y su pecho se sacudía con respiraciones entrecortadas mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Las palabras de Esteban resonaban en su mente como un eco maldito, rebotando una y otra vez, perforándola con su veneno. ¿Crees que amo a esa mujer? Solo estoy esperando obtener acceso completo a su fortuna. En cuanto logre ponerlo todo a mi nombre, la dejaré como un perro en la calle. El rostro de Valeria palideció y un escalofrío le recorrió la espalda. La desesperación la envolvió como un manto oscuro, sofocándola, aplastándola bajo el peso de la traición más cruel que jamás había imaginado. Se obligó a cerrar los ojos, a respirar lentamente, a no dejar que las lágrimas traicionaran su determinación. No podía flaquear. No podía hacer ruido. No podía permitir que Esteban la descubriera ahí, escuchando cómo planeaba destruirla. Con un esfuerzo sobrehumano, obligó a su cuerpo a moverse. Sus tacones apenas hicieron ruido contra el suelo de mármol mientras se alejaba de la puerta. Bajó las escaleras con pasos débiles, sintiendo que su alma pesaba toneladas. Al llegar al vestíbulo, se apoyó en la pared, llevando una mano al pecho, tratando de contener la agonía que amenazaba con consumirla. Pero era inútil. Un sollozo desgarrador escapó de sus labios y su cuerpo se sacudió con la brutalidad de la verdad. Se llevó ambas manos a la boca, ahogando su llanto. No podía quebrarse. No ahora. La mujer que alguna vez había sido fuerte, inteligente, dueña de sí misma, ahora se sentía una tonta, una ilusa. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que Esteban la engañara con palabras dulces y caricias falsas? Había bajado la guardia, y él la había apuñalado directo al corazón. Se obligó a mantenerse de pie, a luchar contra la debilidad que amenazaba con derribarla. Levantó la vista, observando la inmensa mansión en la que había construido su vida con Esteban. Cada rincón de aquel lugar guardaba un recuerdo de su amor, o al menos, de la mentira en la que había vivido. Las paredes, testigos silenciosos de sus besos. La sala, donde él le prometió amor eterno. El dormitorio, donde compartieron incontables noches de pasión. Todo había sido un engaño. Cada sonrisa, cada te amo, cada mirada llena de ternura. Una farsa. Valeria sintió náuseas. Corrió hacia el baño de la planta baja, cerró la puerta con fuerza y apenas tuvo tiempo de inclinarse sobre el lavabo antes de vomitar. Su cuerpo rechazaba la traición, su alma suplicaba despertar de la pesadilla. Se sostuvo del mármol con ambas manos, jadeante, con los ojos enrojecidos. Cuando levantó la vista y se miró en el espejo, apenas reconoció a la mujer que tenía enfrente. Su reflejo mostraba a alguien devastado, roto. Sus ojos verdes, que siempre habían brillado con fuerza, ahora estaban apagados. El dolor había robado su luz. Y sin embargo, algo dentro de ella comenzó a arder. Una chispa, pequeña pero intensa. La chispa del odio. Porque Valeria Montenegro podía ser muchas cosas, pero no una víctima. Respiró hondo y se enderezó. Se secó el rostro con las manos temblorosas y salió del baño. Sabía que no podía quedarse ahí. No esa noche. No cuando su cuerpo entero temblaba con el deseo de gritar, de golpear, de enfrentarlo y escupirle en la cara cada palabra de desprecio que ardía en su garganta. Pero no lo haría. No aún. Él no merecía verla sufrir.
caminó hacia la entrada y tomó su abrigo y las llaves de su auto. Con paso firme, salió bajo la lluvia y se subió al vehículo. Arrancó el motor y aceleró sin rumbo fijo, dejando atrás la casa que ahora se sentía como una jaula llena de recuerdos envenenados. Manejaba sin ver realmente el camino. Las luces de la ciudad pasaban borrosas ante sus ojos llenos de lágrimas y su mente se llenaba de imágenes de los últimos 3 años. Esteban acariciando su rostro en la noche de bodas. Esteban prometiéndole un futuro juntos. Esteban besándola en cada amanecer. Mentiras. Todas mentiras. Golpeó el volante con furia, un grito de rabia escapando de su garganta. ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué había confiado en él? ¿Por qué había entregado su corazón a un hombre que solo la veía como un cheque en blanco? Se detuvo en seco en una avenida desierta. El sonido de la lluvia golpeando el techo del auto era lo único que rompía el silencio. El odio crecía dentro de ella, alimentado por cada palabra de Esteban que aún resonaba en su mente. Cuando todo sea mío, desapareceremos juntos. La dejaré como un perro en la calle. Valeria apretó los dientes. No, Esteban. Tú serás el que lo pierda todo. Cuando regresó a casa, la madrugada teñía el cielo de un azul sombrío. Entró en la mansión en silencio, con la determinación grabada en el rostro. Subió las escaleras, pasó por el despacho donde Esteban había dicho cada palabra que le había destrozado el alma. Lo encontró en la cama, dormido plácidamente, como si no llevara el peso de una traición sobre los hombros. Como si no fuera un demonio vestido de príncipe. Valeria lo observó durante largos minutos. Su pecho subía y bajaba con tranquilidad, su rostro tenía la misma expresión serena de siempre. El mismo rostro con el que le había mentido durante 3 años. Se inclinó un poco, acercando su rostro al de él. Susurró con voz apenas audible. Duerme, amor mío, porque esta será la última noche en la que pienses que lo tienes todo bajo control. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta y salió de la habitación. A partir de ese momento, dejaba de ser la esposa enamorada para convertirse en la mujer que lo haría pagar hasta el último centavo de su traición. El amanecer se filtraba por las cortinas de la habitación cuando Valeria abrió los ojos. Había logrado dormir apenas un par de horas, y cada vez que cerraba los párpados, las palabras de Esteban regresaban como un eco maldito, perforándole el alma. Giró la cabeza lentamente y lo vio allí, dormido a su lado, con la respiración tranquila, ajeno al infierno que él mismo había creado. Su primer instinto fue levantarse y sacudirlo hasta despertarlo, gritarle en la cara, exigirle explicaciones, destrozarlo como él la había destrozado a ella. Pero no. Eso sería darle demasiado poder. Si lo enfrentaba en ese momento, él lo negaría todo. Inventaría excusas, la manipularía con esa misma voz suave que usaba cuando quería doblegarla. No. Valeria Montenegro no caería en su juego. Se obligó a respirar hondo, a contener la ira hirviendo en su pecho. Se giró lentamente, sin hacer ruido, y se levantó de la cama. Caminó hacia el baño y cerró la puerta detrás de sí, apoyándose en el lavabo. Cuando levantó la vista, el espejo le devolvió la imagen de una mujer que no reconocía. Ojeras profundas marcaban su rostro. Sus labios estaban resecos. Su piel pálida. Sus ojos, hinchados de tanto llorar. Pero lo peor no era su aspecto físico. Lo peor era el vacío dentro de ella. Porque Valeria Montenegro había muerto la noche anterior. La mujer que ahora la miraba en el espejo era otra. Más fría. Más calculadora. Más letal. Tomó aire, enderezó los hombros y salió del baño con el rostro sereno. Caminó por la habitación con la naturalidad de siempre, como si su corazón no estuviera hecho pedazos, como si no supiera que su esposo planeaba arruinarla. Se vistió con calma, eligiendo un vestido elegante pero sobrio. Su maquillaje era impecable. La mujer destrozada que lloraba horas antes había desaparecido. Cuando Esteban despertó, la encontró sentada en el borde de la cama, revisando su teléfono con una expresión indiferente. Él se estiró perezosamente y la miró con una sonrisa encantadora. «Buenos días,
amor, murmuró, con esa voz que alguna vez le aceleró el corazón. Valeria levantó la vista, forzando una sonrisa suave. Buenos días, respondió, sin dejar entrever ni una pizca del odio que ardía dentro de ella. Él se acercó para besarla en la mejilla, y Valeria sintió asco. Tuvo que contenerse para no apartarse. ¿Dormiste bien, mi amor?, preguntó Esteban, acariciando su brazo con gesto posesivo. Valeria le sostuvo la mirada. Sí, mintió. Muy bien. Esteban sonrió, satisfecho. ¡Qué estúpido! Él no tenía idea de que la mujer que tenía enfrente ya no era la misma. No tenía idea de que sus días de gloria estaban contados. Se levantó de la cama y caminó hacia el baño, tarareando una canción. Valeria lo observó mientras desaparecía tras la puerta, con la mandíbula tensa. A partir de ese momento, su única misión en la vida era destruirlo. No de inmediato. No con gritos y reclamos. Lo haría lentamente, con inteligencia. Primero, le haría creer que seguía siendo la misma esposa enamorada, la mujer dulce y confiada que él había subestimado. Le haría pensar que tenía el control, que su plan marchaba a la perfección. Y cuando menos lo esperara, lo destrozaría. Ese mismo día, después de un desayuno lleno de sonrisas falsas y palabras vacías, Valeria salió de la mansión con un propósito claro: comenzar su venganza. Su primer paso fue contactar a un investigador privado. Se dirigió a su oficina en el centro de la ciudad, un imponente edificio de cristal donde manejaba el Imperio Montenegro. Entró con la seguridad que siempre la caracterizaba y fue directamente a su despacho. Desde allí, hizo la primera llamada que cambiaría el curso de su historia. Señor Contreras, dijo con voz firme cuando el hombre contestó al otro lado de la línea, necesito sus servicios. El detective privado más temido del país guardó silencio por unos segundos antes de responder. Dígame en qué puedo ayudarla, señora Montenegro. Valeria se giró hacia la ventana, observando la ciudad extendiéndose ante ella. Necesito que sigas a mi esposo. Quiero pruebas de su infidelidad, de cada mentira que ha dicho. Quiero saber cuánto dinero ha robado, a dónde va cuando no está en casa, con quién se reúne, qué planea hacer. Quiero destruirlo. El detective no pidió más explicaciones. Empezaré de inmediato. Valeria colgó el teléfono y cerró los ojos por un momento. Había dado el primer paso. Pero esto era solo el comienzo. El siguiente movimiento en su plan era proteger su fortuna. Con la ayuda de su equipo legal, comenzó a hacer cambios en las cuentas conjuntas que tenía con Esteban. Sin que él lo notara, comenzó a retirar su nombre de cada propiedad, cada inversión, cada cuenta bancaria. Esteban creía que su plan avanzaba sin obstáculos. Pero en realidad, era Valeria quien estaba 2 pasos adelante. Día tras día, ella fingía. Sonreía cuando debía sonreír, besaba cuando debía besar, fingía amor cuando en realidad lo único que sentía era odio puro. Lo observaba con frialdad, analizando cada uno de sus movimientos, esperando el momento exacto para darle el golpe final. Y entonces, el detective Contreras le trajo las pruebas que necesitaba. Un sobre grueso con fotografías, audios, transacciones financieras. Allí estaba todo. Las imágenes de Esteban besándose con Regina Saldívar. Las transferencias secretas que él hacía a cuentas en el extranjero. Las conversaciones donde dejaba claro que Valeria solo era un escalón para su fortuna. Cada pieza del rompecabezas se armaba frente a sus ojos. Y en ese momento, Valeria Montenegro entendió algo muy claro. No solo lo destruiría. Lo humillaría. Lo haría caer de la forma más dolorosa posible. Esperaría el momento perfecto. La oportunidad ideal para exponerlo ante el mundo entero. Para que cada persona que alguna vez lo admiró, lo viera por lo que realmente era, un mentiroso, un ladrón, un hombre sin honor. Esa noche, mientras se desvestía frente al espejo de su habitación, se observó fijamente. Los rastros de la mujer inocente que había sido estaban desapareciendo. En su lugar, estaba renaciendo alguien más fuerte. Alguien que haría justicia por su propio dolor. Esteban Lombardo no tenía idea de lo que estaba por venir.
pero pronto lo sabría. Muy pronto. El viento nocturno azotaba las calles de la ciudad mientras Valeria Montenegro contemplaba desde su auto el edificio donde su investigador le había dicho que se encontraba Esteban. Un hotel lujoso, discreto, el escondite perfecto para la infidelidad. Desde la oscuridad, observaba la entrada iluminada, esperando el momento en que su esposo saliera de allí, acompañado de la mujer que ahora era parte de su plan de venganza. Valeria había pasado días digiriendo la traición, fortaleciendo su coraza, alimentando su odio. Pero ahora, con el sobre de pruebas en el asiento del copiloto, sentía una calma casi aterradora. Ya no quedaba en ella rastro de la mujer que había temblado de dolor al descubrir la verdad. Ahora solo existía la Valeria que haría pagar a Esteban cada mentira, cada beso falso, cada caricia vacía. La puerta del hotel se abrió y, como si el destino le diera la confirmación que necesitaba, Esteban apareció con Regina Saldívar a su lado. La amante reía, con la cabeza apoyada en su hombro, ajena a la tormenta que estaba a punto de caer sobre ella. Valeria la observó fijamente, memorizando cada uno de sus movimientos. Regina era una mujer hermosa, con una melena oscura perfectamente peinada y un vestido rojo que se ajustaba a su figura como una segunda piel. Pero no era la belleza de Regina lo que le importaba a Valeria. Lo que realmente la intrigaba era su expresión. La forma en que miraba a Esteban. No era solo deseo. No era solo interés. Era amor. Un amor que Regina ni siquiera sospechaba que no era correspondido. Valeria entrecerró los ojos, con los labios apretados. Por un instante, casi sintió lástima por ella. Pero la compasión era un lujo que ya no podía permitirse. Arrancó el motor y se alejó sin que la vieran. Era momento de ejecutar la segunda fase de su venganza. Al día siguiente, Valeria se encargó de que la cita con Regina ocurriera de manera casi natural. No quería despertar sospechas, no quería que la otra mujer supiera que estaba cayendo en una trampa. Un mensaje enviado desde un número desconocido llegó al teléfono de Regina. Quiero hablar contigo. Es sobre Esteban. Nos vemos hoy a las 4 en el Café Viena. No tardes. Te conviene. La amante no tardó en responder. ¿Quién eres? Pero Valeria no contestó. Sabía que la curiosidad haría el resto. Esa tarde, sentada en una de las mesas del café más exclusivo de la ciudad, Valeria esperó con la paciencia de un cazador. Su té de lavanda estaba intacto sobre la mesa, y su corazón latía con un ritmo pausado, calculador. Minutos después, Regina entró al café con pasos firmes y una expresión de alerta. Sus ojos oscuros recorrieron el lugar hasta que se encontraron con los de Valeria. Por un instante, la amante se quedó inmóvil. La sorpresa se reflejó en su rostro. No era para menos. La esposa legítima la había citado en público. Valeria le indicó con un gesto de la mano que tomara asiento. Regina, aunque visiblemente desconfiada, se sentó frente a ella, cruzando los brazos con altivez. ¿Qué es esto?, preguntó con voz fría. ¿Una escena de celos? Valeria sonrió. No. Siéntete halagada, Regina. No tengo la costumbre de tomarte con las amantes de mi marido. Regina apretó los labios, pero no desvió la mirada. Entonces, ¿qué quieres? Valeria sacó un sobre del bolso y lo dejó sobre la mesa. Quiero mostrarte algo. Regina lo tomó con escepticismo y lo abrió lentamente. Las primeras fotos la hicieron fruncir el ceño. Imágenes de ella con Esteban, besándose, abrazándose en ese mismo hotel donde se veían cada semana. Luego, su expresión cambió. El horror se reflejó en sus ojos cuando vio las siguientes fotos. En ellas, Esteban estaba con otra mujer. No con Valeria. Con alguien más. Regina pasó las páginas del informe con el rostro pálido, con las manos temblorosas. Eran decenas de pruebas de que Esteban la engañaba, igual que había engañado a Valeria. Un silencio cargado de tensión se instaló entre ellas. Valeria la observó, estudiando cada una de sus reacciones. Dime, Regina, susurró con una calma letal. ¿Cuánto tiempo más planeaba seguir creyendo sus mentiras?
La otra mujer apretó los dientes, levantando la mirada llena de furia. Esto no prueba nada. Por favor, Valeria dejó escapar una risa sin humor. Sabes que es real. Sabes que mientras tú creías ser especial para él, Esteban hacía promesas a otras mujeres. Regina cerró los ojos por un momento, como si intentara asimilar el golpe. Luego, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. «Maldición», susurró. Valeria no la interrumpió. Sabía que en ese momento exacto, Regina estaba recordando cada mentira, cada palabra de amor de Esteban y entendiendo que todo había sido una farsa. El silencio se prolongó hasta que Regina abrió los ojos de nuevo, con un brillo peligroso en la mirada. «¿Por qué me muestras esto? ¿Qué ganas con esto?» Valeria apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos con calma. «Quiero que nos unamos». Regina soltó una carcajada sarcástica. ¿Nosotras? ¿Aliadas? Las dos fuimos traicionadas. Las dos queremos que pague. Y créeme, Regina, mi plan es mucho más grande de lo que imaginas. Regina la miró con desconfianza, pero en su mirada ya no había rechazo. Había curiosidad. Valeria sabía que en ese momento, Regina estaba considerando la oferta. La amante se mordió el labio, observando nuevamente las fotos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó finalmente. Valeria sonrió. Esteban Lombardo no tenía idea de lo que estaba por venir. Y esta vez, no solo tendría a su esposa en su contra. También tendría a su amante. La ciudad brillaba con luces doradas cuando Valeria Montenegro descendió de su auto con la elegancia de una reina a punto de tomar su trono. Había esperado este momento durante semanas. Cada detalle había sido calculado con la precisión de un cirujano, cada pieza colocada estratégicamente para que la caída de Esteban Lombardo fuera tan devastadora como su traición. La venganza era un plato que se servía frío, pero esta noche, ella lo serviría en llamas. El restaurante La Terraza del Sol era uno de los más exclusivos del país, un lugar donde solo la élite podía darse el lujo de cenar. Valeria lo había elegido por una razón muy clara: aquella noche, los ojos más poderosos del mundo empresarial estarían presentes. Bancarios, inversionistas, políticos, todos reunidos en un solo lugar para celebrar una gala benéfica. Un evento que Esteban jamás se perdería. Con paso firme, Valeria entró al restaurante. Su vestido negro se ajustaba a su figura con una elegancia letal. El cabello recogido dejaba al descubierto su cuello, donde un fino collar de diamantes brillaba con la misma intensidad que sus ojos. Pero lo que más destacaba en ella no era su belleza. Era la seguridad con la que caminaba, la mirada afilada que prometía guerra sin necesidad de palabras. Regina ya la esperaba en la barra, sosteniendo una copa de vino con la misma calma de alguien que está a punto de ver arder el mundo. Era una mujer traicionada, herida, y lista para vengarse. ¿Lista?, susurró Valeria al acercarse a ella. Regina dio un sorbo a su copa y sonrió con malicia. Más que nunca. Esteban llegó minutos después, ajeno a la emboscada que lo esperaba. Su rostro irradiaba confianza. Caminaba con la altivez de quien se cree invencible, saludando a los empresarios con la seguridad de un hombre que se considera en la cima del mundo. A su lado, una mujer distinta a Regina lo acompañaba, con el brazo enredado en el suyo. Valeria sintió el desprecio crecer dentro de ella. Ni siquiera tuvo la decencia de venir solo. A Esteban Lombardo no le bastaba con traicionar. Le gustaba hacerlo con descaro. Los organizadores del evento los guiaron a una mesa principal, justo en el centro del restaurante. Perfecto. Desde ahí, todos tendrían una vista clara del espectáculo que estaba por comenzar. El camarero se acercó a Valeria con discreción y dejó caer un pequeño sobre junto a su copa de vino. Era la señal. La cuenta regresiva había comenzado. Con la calma de una mujer que dominaba el juego, Valeria se puso de pie y caminó hacia el escenario. El presentador de la gala le cedió el micrófono sin sospechar que, en pocos minutos, el evento benéfico se convertiría en el escándalo del año. Valeria sonrió y miró al público con la seguridad de quien tiene el control absoluto. Buenas noches a todos.
Esta noche es especial para mí, no solo porque estamos aquí para ayudar a los más necesitados, sino porque quiero compartir con ustedes un momento muy personal. Los murmullos comenzaron entre los invitados. El tono de Valeria no era el de alguien que haría un simple discurso de caridad. Desde su asiento, Esteban frunció el ceño, mirándola con confusión. Valeria lo ignoró. Quiero hablarles del amor, continuó ella, con una sonrisa serena. Del amor verdadero. Ese que nos hace confiar, entregarnos, creer que hemos encontrado a la persona correcta. Se giró lentamente hacia Esteban, sosteniéndole la mirada con una intensidad que hizo que él se removiera incómodo en su asiento. Pero, a veces, ese amor no es más que una mentira. Las luces se apagaron de repente y, en la pantalla gigante del restaurante, comenzó a proyectarse un video. El video. Las imágenes eran claras, nítidas. Esteban en una habitación de hotel, besando a Regina. Esteban con otra mujer, diciéndole las mismas promesas que había hecho a Regina. Esteban, en una llamada telefónica, diciendo que solo estaba con Valeria por su dinero. El silencio en la sala fue absoluto. Luego, los murmullos crecieron como una tormenta. Los rostros de los empresarios reflejaban incredulidad. Las mujeres presentes se miraban entre ellas con una mezcla de horror y desprecio. Esteban estaba acabado. El hombre intentó levantarse de su asiento, pero en ese momento, Regina se puso de pie con su copa de vino en la mano. «A tu salud, querido», dijo con veneno en la voz, antes de arrojarle el líquido en la cara. La audiencia contuvo la respiración. Esteban estaba inmóvil, empapado, con el rostro rojo de furia y vergüenza. «Valeria», rugió, mirándola con odio. «¿Cómo te atreves?». Ella bajó del escenario con la misma tranquilidad con la que había subido. Se acercó lentamente a él, ignorando la forma en que las cámaras y celulares de los invitados capturaban cada segundo del desastre. «¿Cómo me atrevo?», susurró, inclinándose ligeramente hacia él para que solo él pudiera escucharla. «Te atreviste tú primero». El restaurante entero era un caos. Esteban intentó hablar con los empresarios, con sus supuestos aliados, pero nadie quiso mirarlo. Uno a uno, los inversionistas comenzaron a retirarse. Sus contactos más importantes le dieron la espalda. Su credibilidad había muerto en cuestión de minutos. Esteban intentó aferrarse a algo, a alguien. Buscó a la mujer con la que había llegado, pero ella ya se había levantado de la mesa y desaparecido entre los asistentes. Regina le dedicó una última mirada de desprecio antes de marcharse. Ahora estaba completamente solo. Valeria se giró lentamente hacia él y le dedicó una última sonrisa. «Disfruta la cena, amor. Es lo único que te queda». Y con esas palabras, se marchó, dejando atrás el escenario de su victoria. El aire nocturno la recibió con una frescura deliciosa. Valeria Montenegro cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez en semanas, sintió paz. La venganza había sido servida. Pero aún no había terminado. No. Aún faltaba lo mejor. El eco de los murmullos aún resonaba en la mente de Esteban Lombardo cuando salió tambaleándose del restaurante, con el rostro aún húmedo por el vino que Regina le había arrojado. El escándalo había sido monumental. Las miradas de desprecio, los cuchicheos, los teléfonos grabando su humillación, todo se mezclaba en su cabeza como una pesadilla de la que no podía despertar. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Tenía que pensar. Tenía que hacer algo antes de que todo se le escapara de las manos. Sacó su teléfono y comenzó a marcar desesperadamente, pero nadie contestaba. Ni sus socios, ni sus contactos, ni siquiera su abogado. Intentó llamar a la mujer con la que había ido al evento, pero el número ya no estaba disponible. Todo el mundo le estaba dando la espalda. Con pasos torpes, se dirigió hacia su auto. Su respiración era errática, su mente giraba en espiral. Todo su plan, todo lo que había construido, se había venido abajo en cuestión de minutos. Se subió al vehículo y golpeó el volante con furia. «Maldita sea», gruñó, sintiendo la rabia arderle en las venas. Pensó en Valeria.
¿Cómo había sido capaz de hacerle esto? ¿Cómo había conseguido esas pruebas? ¿Desde cuándo sabía la verdad? Intentó convencerse de que aún podía salvarse, de que había una salida. Siempre había una salida. Pero entonces su teléfono vibró. Un mensaje de su socio más importante. Se terminó, Esteban. No podemos seguir asociados con alguien que se ha convertido en el hazmerreír de la ciudad. Retiramos nuestro apoyo de inmediato. El primer golpe. El segundo no tardó en llegar. Otro mensaje. Los bancos han decidido congelar tus cuentas hasta que aclares las acusaciones de fraude. La junta directiva ha convocado una reunión urgente para mañana. No esperes clemencia. Su estómago se revolvió. Fraude. ¿Cómo lo habían descubierto tan rápido? Pero lo que no sabía era que Valeria había estado moviendo piezas en silencio mucho antes de la humillación pública. Ella no solo quería exponerlo, quería hundirlo hasta el fondo. Arrancó el motor con desesperación y condujo a toda velocidad hacia la única persona que podía darle respuestas. Hacia Valeria. Cuando llegó a la mansión Montenegro, encontró la puerta cerrada. Golpeó con fuerza, llamando a su esposa a gritos. «Abre, Valeria. Maldita sea, abre la puerta». Pero nadie contestó. Intentó entrar con su llave, pero el código de seguridad había sido cambiado. «No puedes hacerme esto», rugió, golpeando la puerta con el puño cerrado. Pero Valeria no estaba ahí para escucharlo. Ella estaba en su penthouse privado, observando la ciudad desde lo alto, con una copa de vino en la mano y una expresión serena. Sabía que Esteban estaría perdiendo el control en ese momento. Sabía que estaría desesperado, sintiendo por primera vez lo que era estar al borde del abismo. El teléfono sonó a su lado. Miró la pantalla. Esteban. Lo dejó sonar hasta que la llamada se cortó. Saboreó el silencio. Ese era el sonido de su victoria. A la mañana siguiente, Esteban se presentó en la reunión de la junta directiva con el traje impecable, intentando fingir normalidad. Pero el aire en la sala era denso, las miradas de los ejecutivos eran frías. Se aclaró la garganta antes de hablar. «Caballeros, estoy aquí para aclarar cualquier malentendido». Uno de los hombres de mayor rango se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa. «No hay malentendidos, Esteban. Hemos revisado las cuentas. Hay irregularidades en los fondos de la empresa». El sudor le recorrió la frente. Eso es un error». Otro ejecutivo le deslizó un folder con documentos. «¿Un error? ¿Puedes explicarnos entonces por qué hay transferencias de fondos hacia cuentas en el extranjero a nombre de compañías inexistentes?» Esteban sintió que el aire se volvía espeso. «No sé de qué están hablando». El presidente de la junta lo miró fijamente. «Esteban, si hay algo que quieras decir, este es el momento». «Esto es una trampa», dijo, sintiendo el pánico crecer en su pecho. «Es una maldita trampa». El abogado de la empresa se puso de pie con un papel en la mano. «Este es el informe oficial que hemos entregado a las autoridades. La compañía no puede permitirse estar asociada con alguien envuelto en un escándalo de corrupción. La junta ha votado por unanimidad. Estás despedido». El golpe fue brutal. Despedido. Expulsado de su propio imperio. Se levantó de golpe, derribando su silla. «No pueden hacerme esto. Ya lo hicimos». Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Esto no podía estar pasando. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando salió del edificio, los medios ya estaban afuera. Reporteros, cámaras, micrófonos. Todos esperándolo. Y señor Lombardo, un comentario sobre su despido. ¿Es verdad que desviaba dinero de la empresa? ¿Qué opina sobre el escándalo de su infidelidad? ¿Es cierto que su esposa lo ha echado de la mansión Montenegro? Las preguntas lo golpeaban como balas. No contestó. No podía. Sabía que cualquier palabra que dijera solo lo hundiría más. Empujó a los periodistas y logró subir a su auto, acelerando sin rumbo fijo. Su mente giraba en caos.
Lo había perdido todo. Los negocios. El dinero. La reputación. Y, lo peor de todo, su poder. Condujo hasta su apartamento privado, pero al llegar, encontró sus pertenencias en la puerta. Había sido desalojado. Las últimas semanas, había confiado en que su plan contra Valeria funcionaría. Pero ahora, se encontraba en la peor posición posible. Sin aliados. Sin fortuna. Sin futuro. El teléfono volvió a sonar. Vio el nombre de Valeria en la pantalla y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Contestó con la voz entrecortada. ¿Disfrutando el espectáculo? La risa suave de Valeria al otro lado de la línea lo hizo apretar los puños. ¿Te parece divertido destruirme? No tienes idea de cuánto. Te juro que pagarás por esto. No, Esteban. Tú eres el que ha pagado. La llamada se cortó. Esteban apretó el teléfono con tanta fuerza que estuvo a punto de romperlo. Gritó de frustración, arrojando su celular contra la pared. Pero ni siquiera eso podía aliviar el hecho de que ahora era un hombre acabado. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad mientras Esteban Lombardo vagaba por las calles con el traje arrugado y el rostro desencajado. Había pasado de ser un hombre poderoso, influyente, admirado, a un paria. A donde fuera, lo señalaban, lo miraban con desprecio, cuchicheaban su desgracia. Su caída no había sido lenta ni progresiva. Había sido un colapso brutal, despiadado, sin margen para la recuperación. Apenas habían pasado unos días desde su humillación pública y ya era evidente que su vida jamás volvería a ser la misma. Cada puerta que una vez estuvo abierta para él ahora estaba cerrada con candado. Había intentado llamar a sus antiguos socios, a inversionistas, a los amigos con los que alguna vez había compartido cenas lujosas y vacaciones exclusivas. Nadie atendió sus llamadas. Su nombre era veneno. Las cuentas bancarias estaban congeladas, sus propiedades embargadas y las demandas se acumulaban una tras otra. No tenía acceso a un solo centavo. Había ido al único apartamento que aún creía suyo, solo para encontrarlo vacío, despojado de todo lo que alguna vez le perteneció. Ni un mueble, ni una prenda de ropa, ni siquiera una nota de advertencia. Solo paredes desnudas y el eco de su fracaso. El escándalo había sido demasiado grande. No había vuelta atrás. La prensa no dejaba de publicar titulares sobre su caída. El magnate infiel cae en desgracia, sin dinero, sin esposa y sin futuro. Esteban Lombardo, de millonario a mendigo en cuestión de días. El hombre que quiso engañar a una Montenegro y perdió todo. Cada palabra era como un cuchillo retorciéndose en su orgullo. Pero lo peor no era lo que decían los demás. Lo peor era lo que él mismo sabía. Que su ruina tenía un solo nombre. Valeria. La mujer que había amado con desprecio. La mujer que había subestimado. La mujer que lo había destruido con la precisión de un cirujano. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la barba crecer en su piel por primera vez en años. No tenía a dónde ir. Había tocado fondo. Pero aún no estaba listo para rendirse. No mientras ella siguiera en la cima, disfrutando de su victoria. La rabia comenzó a bullir dentro de él, quemándole las entrañas. No podía permitir que Valeria ganara completamente. No podía dejar que se saliera con la suya, que lo borrara del mapa como si nunca hubiera existido. Valeria Montenegro tenía que pagar. Y él mismo se encargaría de que eso sucediera. A la mañana siguiente, después de pasar la noche en un hotel de mala muerte con el último billete que le quedaba, despertó con un plan en la mente. Sabía que ya no tenía dinero, poder ni aliados. Pero aún tenía información. Sabía cómo funcionaban los negocios de Valeria. Sabía sus debilidades. Si él caía, ella tenía que caer con él. Decidido a ejecutar su última jugada, se puso en contacto con los pocos periodistas que aún le respondían. No le importaba si eran tabloides sensacionalistas o medios de reputación cuestionable. Si la sociedad lo había desterrado, entonces él jugaría sucio. Llamó a una reportera de uno de los programas de chismes más vistos del país. «Tengo una historia», dijo con voz áspera.
Y te garantizo que hará temblar a Valeria Montenegro. El encuentro se programó para esa misma noche. Un último movimiento antes de hundirse definitivamente. Sin embargo, Valeria siempre iba 2 pasos adelante. Horas antes de la entrevista, recibió una llamada inesperada. Señor Lombardo, le llamo de la policía financiera. Debe presentarse en la estación de inmediato. Su cuerpo se tensó. ¿De qué demonios está hablando? Hemos recibido pruebas contundentes sobre su participación en fraudes financieros y evasión fiscal. Es mejor que coopere. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yo no sé nada de eso. Tenemos registros, cuentas bancarias, documentos firmados por usted. Su respiración se volvió errática. Valeria. Ella lo había entregado. No era suficiente con arruinarlo. Quería verlo tras las rejas. El pánico lo consumió. Si lo llevaban a prisión, su historia terminaría para siempre. Sin pensarlo 2 veces, colgó la llamada y salió del hotel con el corazón latiéndole con fuerza. Tenía que escapar. Pero no lo logró. Apenas cruzó la calle, un auto negro se detuvo frente a él. Agentes vestidos de civil bajaron y lo rodearon en segundos. No tuvo tiempo de reaccionar. Esteban Lombardo queda arrestado por fraude, corrupción y lavado de dinero. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, frías como la realidad que finalmente lo alcanzaba. Intentó resistirse, forcejear, gritar que todo era una trampa, que Valeria le había tendido una emboscada. Pero nadie le creyó. Porque ya no era el hombre poderoso que todos respetaban. Ahora era solo un criminal más. Los periodistas captaron cada momento. Las imágenes de Esteban Lombardo siendo arrestado se transmitieron en vivo, replicándose en todas las redes sociales y portadas de revistas. Mientras tanto, Valeria observaba la noticia desde la comodidad de su penthouse, con una copa de champán en la mano. La llamada de su abogado confirmó lo que ya sabía. Está acabado, señora Montenegro. Lo condenarán sin posibilidad de apelación. Ella sonrió. Gracias, Mario. Que se aseguren de que no tenga forma de salir de esto. Colgó el teléfono y se permitió cerrar los ojos por un momento. Su venganza estaba completa. Había prometido que lo haría pagar. Y lo había cumplido. Ahora, Esteban Lombardo no solo había perdido su dinero y su reputación. Había perdido su libertad. El infierno que él mismo había creado ahora era su única realidad. Valeria suspiró y tomó un sorbo de su bebida. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Había llegado el momento de seguir adelante. De dejar atrás el pasado y recuperar su vida. Porque Esteban ya no existía. Y ella, finalmente, era libre. El sonido del mar golpeando suavemente contra las rocas llenaba el aire con una melodía melancólica. La brisa nocturna se colaba entre los balcones abiertos del lujoso penthouse donde Valeria Montenegro contemplaba la ciudad iluminada. Desde lo alto, todo parecía en calma. Pero dentro de ella, una tormenta silenciosa rugía sin descanso. Habían pasado 3 meses desde la caída de Esteban Lombardo. 3 meses desde que su plan maestro se ejecutó con una precisión letal. Lo había destruido sin piedad, lo había humillado ante el mundo, lo había reducido a nada. Y ahora, él estaba en prisión. Debería sentirse satisfecha. Debería sentirse invencible. Pero había un peso en su pecho que no podía ignorar. Se llevó la copa de vino a los labios y bebió lentamente, saboreando el líquido con una frialdad ensayada. La venganza la había consumido durante meses. Era su motor, su razón para despertar cada día, la sombra que la había acompañado en cada paso. Y ahora que la había logrado, todo se sentía extrañamente vacío. Caminó descalza por el suelo de mármol, con el sonido de sus pasos resonando en la enorme sala. Se detuvo frente a los ventanales y observó su reflejo. A simple vista, seguía siendo la misma Valeria Montenegro. Elegante, poderosa, inalcanzable. Pero había algo en sus ojos que había cambiado. Un brillo apagado. Una sombra que antes no estaba ahí.
porque por más que se lo repitiera, nada había sido fácil. Cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la imagen de Esteban siendo esposado. Recordaba su mirada llena de odio y desesperación. Y, lo peor de todo, recordaba la voz en su cabeza preguntándole si realmente se había convertido en lo que juró nunca ser. ¿Había cruzado la línea entre la justicia y la crueldad? Se giró hacia la mesa de centro donde su teléfono vibró. Un mensaje de Regina. ¿Nos vemos esta noche? Hay algo que quiero contarte. Suspiró y dejó el teléfono a un lado. Regina se había convertido en una presencia extraña en su vida. Aliadas en la venganza, pero sin posibilidad de ser amigas. Habían compartido un enemigo, sí, pero más allá de eso, no tenían nada en común. Aún así, algo dentro de Valeria le decía que debía ir. Se duchó con calma, dejando que el agua tibia acariciara su piel. Lavando los rastros del pasado. O al menos, intentando hacerlo. Cuando llegó al restaurante, Regina ya la esperaba con una copa en la mano. Su vestido rojo ajustado resaltaba su figura y su cabello negro caía en suaves ondas sobre sus hombros. Parecía la misma mujer de siempre, pero había algo diferente en su expresión. Valeria se sentó frente a ella, cruzando las piernas con elegancia. No pensaba que volveríamos a vernos después de todo. Regina sonrió con un aire de nostalgia. Yo tampoco. Pero, ¿sabes? He estado pensando. Después de lo que hicimos, después de cómo terminamos con Esteban, ¿qué sigue? Valeria se quedó en silencio por un momento. Esa era la pregunta que la perseguía desde hacía semanas. Regina dejó su copa sobre la mesa y apoyó los codos, inclinándose hacia ella. No voy a mentirte, Valeria. Pensé que vengarme me haría sentir completa. Pero ahora, cada noche me despierto y me doy cuenta de que lo único que tengo es el eco de esa venganza. ¿No te pasa lo mismo? Por primera vez en mucho tiempo, Valeria sintió que alguien entendía la sombra que la seguía a todas partes. Lo que hicimos fue justo, dijo finalmente, aunque su propia voz sonó menos firme de lo que esperaba. Tal vez, Regina se encogió de hombros. Pero ahora que él está acabado, me pregunto, ¿qué hice conmigo misma en el proceso? Valeria bajó la mirada a su copa. Regina suspiró y se echó hacia atrás en su asiento. Voy a irme del país por un tiempo. Creo que necesito empezar de nuevo. Valeria levantó la vista, sorprendida. ¿A dónde? Europa. No sé exactamente. Solo quiero alejarme de este lugar, de todo lo que pasó. Por un momento, Valeria envidió la facilidad con la que Regina podía simplemente dejarlo todo atrás. Ella también había pensado en irse. Alejarse de los recuerdos. Del pasado. De la sombra de Esteban. Pero su nombre seguía en los periódicos. Seguía en la boca de los inversionistas. Seguía siendo la mujer que destruyó a su marido. Y, de alguna manera, eso la mantenía atada a ese infierno. La voz de Regina la sacó de sus pensamientos. Tú también deberías irte, Valeria. Ella soltó una risa seca. ¿Y dejar mi imperio? No hablo de negocios, Regina la miró fijamente. Hablo de dejar todo lo que te ata a esto. ¿De qué te sirve haber ganado si sigues atrapada en la misma jaula? Valeria no respondió. Porque, por primera vez, se dio cuenta de que Regina tenía razón. Aquella noche, cuando regresó a su penthouse, miró su reflejo en el espejo y supo que tenía que tomar una decisión. Quedarse y seguir siendo la mujer poderosa pero vacía. O marcharse y empezar de nuevo. Tomó su teléfono y llamó a su asistente. Lucía, necesito que prepares mi jet privado para mañana. ¿A dónde viajará, señora Montenegro? Valeria observó el horizonte nocturno por última vez. Italia. La palabra salió de sus labios sin pensarlo. Tal vez porque siempre había soñado con ir y nunca se había dado el tiempo. Tal vez porque necesitaba un nuevo aire, un nuevo comienzo. Colgó la llamada y soltó un suspiro largo. No sabía si ese viaje la sanaría. No sabía si encontraría lo que estaba buscando. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo,
estaba tomando una decisión por sí misma, y no por el pasado. A la mañana siguiente, abordó su jet vestida de blanco, con su cabello recogido y sus gafas oscuras ocultando cualquier rastro de duda en su mirada. Cuando el avión despegó, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. No miró hacia atrás. Porque, al fin, estaba lista para seguir adelante. El cielo de Italia se extendía en un azul infinito mientras Valeria Montenegro contemplaba el mar desde la terraza de su villa privada en la Toscana. Habían pasado 6 meses desde que dejó atrás su antigua vida, su pasado, su venganza. El sonido del viento meciendo los viñedos le daba una paz que nunca creyó posible. Pero la paz era engañosa. Había llegado a Italia con la esperanza de empezar de nuevo, de reconstruirse. De encontrar a la Valeria que alguna vez existió antes de Esteban, antes de la traición. Pero no era tan fácil. Había días en los que se despertaba sintiendo un vacío profundo, como si algo le faltara. Como si, después de haberlo perdido todo, no supiera quién era realmente. Y lo peor era que ese vacío no lo llenaban ni los paisajes hermosos ni las copas de vino. Se había convencido a sí misma de que la venganza la sanaría. Pero la verdad era otra. Porque cuando destruyó a Esteban, algo dentro de ella también se rompió. Soltó un suspiro largo y dejó su copa sobre la mesa de mármol. Sus días transcurrían entre caminatas por los viñedos, cenas elegantes en pequeños restaurantes y largas conversaciones con extraños que no sabían quién era ella. Era su forma de escapar, de ser solo Valeria, sin el peso del apellido Montenegro. Pero había noches en las que la sombra de Esteban la perseguía. No porque lo extrañara. Dios sabía que jamás lo haría. Sino porque, en algún rincón de su mente, la duda persistía. ¿Qué había sido de él? ¿Seguía en prisión? ¿Había encontrado una forma de salir? Sacudió la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. No debería importarle. Pero, por alguna razón, la idea de no saber su destino le provocaba un desasosiego que no podía explicar. Esa tarde, mientras caminaba por una de las plazas más emblemáticas de Florencia, se detuvo frente a un puesto de periódicos y su mirada se congeló. Allí estaba su respuesta. En la portada de un tabloide internacional, el rostro de Esteban Lombardo la miraba con una mezcla de furia y desesperación. Esteban Lombardo, libre, pero hundido para siempre. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esteban había salido de prisión. Compró el periódico con manos temblorosas y se sentó en una banca, con el corazón latiéndole en el pecho. El artículo detallaba que, tras 6 meses tras las rejas, su equipo legal había logrado negociar su libertad condicional. Pero la vida que Esteban conocía ya no existía. Había sido declarado en bancarrota, no tenía acceso a sus antiguas cuentas y sus bienes habían sido vendidos para pagar las demandas en su contra. El hombre que una vez lo tuvo todo, ahora no tenía nada. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio olvidado de la ciudad, sobreviviendo con lo poco que le quedaba de sus contactos. La prensa lo había desterrado. Nadie quería asociarse con él. Era un hombre acabado. Valeria dejó escapar un suspiro tembloroso y cerró el periódico. Debería sentirse satisfecha. Después de todo, ese era su objetivo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no sentía alivio? Guardó el periódico en su bolso y se obligó a caminar, alejándose de la noticia como si al hacerlo pudiera alejarse también del peso que ahora sentía en el pecho. Esa noche, sentada en el balcón de su villa, no pudo evitar preguntarse si Esteban aún pensaba en ella. Si, en algún rincón de su mente, aún la odiaba tanto como ella lo había odiado a él. No quería respuestas. Pero las preguntas la atormentaban. Y lo peor era que ahora, no sabía si su venganza realmente había valido la pena. La lluvia caía sobre las calles empedradas de Florencia mientras Valeria Montenegro caminaba sin rumbo fijo, con el abrigo ajustado alrededor de su cuerpo y la mirada perdida. Habían pasado 2 semanas desde que supo que Esteban estaba libre, pero su mente no había encontrado paz desde entonces. Lo había intentado. Había intentado ignorar la noticia, fingir que no significaba nada, seguir con su vida como si nada hubiera cambiado.
Pero las noches se volvían más largas, el insomnio se apoderaba de su cuerpo y, sin darse cuenta, se sorprendía preguntándose si él también pensaba en ella. ¿Por qué le importaba? ¿Por qué, después de todo lo que había sufrido, después de haberlo destruido sin piedad, aún sentía algo en su pecho cuando lo recordaba? Se detuvo frente a un pequeño café y se refugió bajo el toldo. Observó a las personas pasar bajo sus paraguas, refugiándose de la tormenta, y envidió la facilidad con la que el resto del mundo seguía adelante. Ella, en cambio, se sentía atrapada en un limbo. Se preguntó si algún día se sentiría realmente libre. Cuando regresó a su villa, encontró un sobre blanco sobre la mesa del vestíbulo. Lucía, su asistente, lo había dejado ahí con una nota. Lo trajeron esta mañana. No hay remitente. El corazón de Valeria dio un vuelco. Tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió lentamente. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano. Te subestimé. Ahora sé que fuiste mi peor error. El aire se atascó en su garganta. Esteban. Se dejó caer en el sofá, sosteniendo la carta como si quemara entre sus dedos. Su letra. Su última declaración. Era una despedida. Pero, ¿una despedida de qué? Se puso de pie de golpe, sintiendo cómo la ansiedad la carcomía. Tomó su teléfono y marcó un número que no debería haber recordado. La voz que contestó al otro lado de la línea era áspera, cansada. ¿Valeria? Se le secó la boca. ¿Dónde estás? Hubo un silencio tenso antes de la respuesta. En el único lugar donde todo terminó. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía exactamente dónde estaba. Colgó sin despedirse y salió de la villa apresuradamente. El viaje de regreso a México fue un torbellino de pensamientos. No entendía por qué lo hacía. No entendía por qué, después de todo, aún sentía la necesidad de enfrentarlo una última vez. Pero lo que sí sabía era que, si no lo hacía, nunca encontraría paz. Cuando llegó a la ciudad, la lluvia seguía cayendo, como si el universo entero conspirara para hacer de aquel reencuentro algo aún más desgarrador. Tomó un taxi y le dio la dirección sin titubear. La antigua mansión Montenegro. Su hogar. El lugar donde había construido su vida con Esteban y donde, una noche lluviosa, su mundo se había derrumbado al descubrir su traición. Bajó del auto con el corazón latiéndole en la garganta. La casa estaba abandonada. Los jardines estaban descuidados, las ventanas rotas, la pintura descascarada. Era el reflejo perfecto de lo que había sido su matrimonio. Avanzó lentamente hacia la puerta, sintiendo los recuerdos asaltarla con cada paso. Y entonces, lo vio. Esteban estaba de pie en el umbral, con la misma elegancia decadente que siempre lo había caracterizado. Pero ya no era el mismo hombre que una vez conoció. Había adelgazado, su barba estaba crecida y sus ojos, esos ojos que alguna vez la hipnotizaron, ahora estaban vacíos. Parecía un fantasma del hombre que alguna vez fue. El silencio entre ellos fue abrumador. Valeria sintió que el tiempo se detenía mientras lo observaba. No pensé que vendrías, murmuró él finalmente. Su voz era más ronca, más cansada. No sé por qué lo hice, admitió ella con franqueza. Esteban soltó una risa sin humor. Quizás porque querías asegurarte de que realmente estoy acabado. Valeria no respondió. No podía mentir. Porque, en el fondo, parte de ella sí quería verlo así. Derrotado. Pero otra parte se preguntaba por qué no sentía satisfacción al verlo así. Esteban la observó con detenimiento antes de hablar. Perdí todo, Valeria. Mi dinero. Mi reputación. Mi libertad. Lo único que me queda son los recuerdos. Ella apretó los labios. ¿Lo buscaste? Él asintió lentamente. Sí. Lo busqué. Valeria sintió una punzada en el pecho. No de compasión. No de amor. Sino de comprensión. Porque, aunque nunca lo admitiría, ella también había perdido algo en esa guerra. ¿Por qué me enviaste esa carta?, preguntó finalmente.
Esteban la miró fijamente antes de responder. Porque necesitaba decirte que perdiste más de lo que crees. El aire se volvió más pesado. Te equivocaste, Valeria. Creíste que la venganza te haría libre, pero mírate. Sigues atada a esto. Sigues aquí. Sigues buscándome. Las palabras la golpearon como una bofetada. Quiso negarlo, quiso reírse en su cara y decirle que estaba equivocado. Pero no podía. Porque, en el fondo, sabía que tenía razón. Esteban suspiró y sacó un sobre de su abrigo. Esto es lo último que sabrás de mí. Le entregó la carta y dio un paso atrás. No me busques más, Valeria. A partir de hoy, para ti, estaré muerto. Y, sin darle tiempo de responder, se giró y se perdió entre la lluvia. Valeria se quedó allí, con el sobre en la mano y el corazón latiéndole en los oídos. No lo abrió de inmediato. Esperó hasta estar en su hotel, en la soledad de su habitación. Cuando finalmente rompió el sello, encontró una sola hoja con una frase. Nunca fuiste mi presa, Valeria. Siempre fuiste mi verdugo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por él. No por lo que fueron. Sino por lo que nunca podrían ser. Porque, al final, la venganza no le había dado la paz que buscaba. Solo le había dejado cicatrices invisibles que la seguirían para siempre. Se recostó en la cama con la carta sobre su pecho y cerró los ojos. Mañana, se iría lejos. Mañana, intentaría empezar de nuevo. Pero esta noche, lloraría por lo que perdió en el camino. Si esta historia te atrapó, te emocionó o te hizo sentir algo profundo, déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te impactó más. Queremos saber tu opinión. No olvides suscribirte y darle me gusta para que más personas puedan disfrutar de historias llenas de drama, pasión y venganza. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más contenido como este.